Hoy se inaugura el ciclo sobre Antonio Escotado y, por supuesto, y como no, debo agradecer en primer lugar al Ateneo de Madrid y en particular a Juan Rodríguez, a Jorge Escotado, que me ha facilitado que vengan estos dos gigantes que me acompañan. Creo que los conoce todo el mundo, pero es de rigor decir algunas palabras. A mi izquierda, Daniel Lacalle, economista, doctor en economía, profesor, analista financiero, autor de diversos libros de economía y además condujo una de las conversaciones más interesantes con Antonio Escotado que podemos consultar hoy y que es muy interesante, de verdadera economía, y autor, entre otros libros, de Viaje a la libertad económica. A mi derecha, Fernando Díaz Villanueva, creador de La Contracrónica y La Contrahistoria, dos de los podcasts en español más importantes sobre su temática, licenciado en Historia, periodista de facto, podemos decir. También autor de diversos libros, entre ellos Vida y Mentira, de Ernesto Che Guevara, y el último, Hispanos, breve historia de los pueblos hispanos. Hoy vamos a hablar sobre el liberalismo y en particular la obra de Los enemigos del comercio de Antonio Escotado, que probablemente, y creo que además firmemente, como dijo uno de sus editores, puede estar a la altura de La caída del Imperio Romano de Gibbon, a pesar de que suene controvertido, pero es así. Y cómo no recordar las palabras de también el difunto Fernando Sánchez Dragó, que aseguraba que por esa obra habría merecido el Nobel de Literatura, y bien es cierto, por envergadura, por su carácter enciclopédico y un estilo francamente interesante para la densidad del texto de los 3 volúmenes. Y Zapatilla. Me gustaría empezar preguntándonos, no sé quién quiere arrancar, ¿qué ha significado para vosotros esta trilogía en particular? Fernando, ¿quieres? Fernando. No, por favor, Daniel. No, empieza tú. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Un saludo. Como en todos los sitios españoles, hay sitio en las primeras filas, que lo sepáis, ¿eh? En España siempre llenamos las salas de atrás hacia adelante, como si los que diesen la charla fuesen a tirar cosas o a hacer preguntas. No es el caso. Muchas gracias a todos por venir. Es un gusto siempre hablar sobre mi queridísimo amigo y el maestro, como todos le conocemos, ¿no? Antonio Escotado. ¿Qué supuso para mí Los enemigos del comercio? Primero, una ardua labor, ¿no? Porque, claro, cuando me dijeron, tienes que leerte Los enemigos del comercio, y dices, bueno, pues oye, muy bien, ¿no? Y digo, ¿esto? ¿No? A mí me supuso, sobre todo, Los enemigos del comercio, una revelación por la cadencia que va llevando desde el primero al tercer tomo, y cómo ves lo que es un cambio monumental en la historia, en el que lo que ha generado progreso y fortalecimiento de las condiciones de vida para todos los ciudadanos, como ha sido el comercio, aparecen toda una serie de engranajes de intereses políticos y personales que van conformando todo ese miedo al libre comercio, a la libertad, toda esa especie de, de teoría de la esclavitud feliz, que es la que ahora mismo se nos vende prácticamente constantemente, ¿no? Para mí la importancia de Los enemigos del comercio es capital, porque desmonta pues prácticamente todo lo que se había vendido como la historia hasta ese momento, ¿no? Y me parece especialmente importante en cuanto a ese nivel de blanqueamiento y
y de acción edulcorante que se ha llevado siempre con respecto a los regímenes comunistas y a los regímenes totalitarios en general, pues el mostrar el absoluto desastre, ¿no? El incontrovertible, incuestionable y desde luego imposible de replicar desde la buena fe, colapso que supone el introducir las barreras al comercio, el totalitarismo, el ataque a la libertad individual, a la responsabilidad. Por lo tanto, pues una obra esencial, ¿no? Una obra esencial y una obra esencial que abre muchas mentes. Yo creo que lo mejor que tiene es que vengas de donde vengas, lo lees y además de aprender, pues te hace pensar, que es lo bueno de los libros, ¿no? De los buenos libros. Fernando, en tu caso. Bueno, en mi caso, Los enemigos del comercio es una obra, una trilogía, es una obra que salió en 3 partes, como bien sabéis, que Escota se tomó su tiempo de una parte a otra, como esos directores de cine que deciden hacer una trilogía y espacian una película con la otra 2 o 3 años para generar cierta expectativa y que la siguiente parte les salga bien. El primero de ellos fue toda una revelación, me llevó horas de lectura y 1000 problemas para poderle entrevistar, porque Escota no le gustaba que le entrevistasen, salvo en sus últimos años de vida, que ya parece ser que estaba algo más por labor y en ello tuvo mucho que ver Jorge. A Escotado no le gustaban mucho los periodistas, porque en su mayor parte le parecían unos cantamañanas, y algo de razón no le faltaba, todo hay que decirlo, porque se le presentaban en su estudio a hacerle preguntas sobre libros que ellos no habían leído. Había leído un poco la solapa, un poquito la sinopsis que aportan las editoriales y poco más. Y se presentaban con un par en el estudio del autor del libro. Esto lo hacen con todo el mundo, pero hay otros autores que tienen más paciencia. Escota no la tenía. Cuando llegaba y veía que lo que tenía delante era un indocumentado, pues se enfadaba, se ponía borde. Bien, pues costaba entrevistarle para la primera. Y también costaba explicar de qué iba ese libro. Es una historia no tanto del capitalismo, ni siquiera del comercio, sino de la propiedad. Muchas veces pensamos en el derecho a la propiedad como un derecho que para mucha gente es una suerte de robo. Si yo tengo algo es porque se lo he quitado a otro. La cantidad de riqueza es dada desde el principio de los tiempos, y si yo tengo algo, si tengo este teléfono móvil, es porque otro se ha quedado sin él, ¿no? O si yo tengo una buena casa es porque otro está durmiendo debajo de un puente. Pero eso es mentira. Pero claro, demostrarlo con principios filosóficos y hacer una historia de cómo la propiedad no solo no es un robo, sino que es imprescindible para que una sociedad pueda progresar, eso ya es labor de un filósofo mayúsculo, como fue el caso de Antonio, ¿no? Cuando se puso, pues en torno al año, yo creo que fue 2005-2006, a escribir ya el primer volumen, las reflexiones fundamentales las había hecho en los años previos. En algunos libros aparentemente inocentes, como 60 semanas en el trópico, ya encontramos pistas de lo que vendría después. 60 semanas en el trópico fue publicado en el año 2000 con el cambio de siglo, y no le bastaba un libro, por muy gordo que fuese, porque son 3 volúmenes, y 3 volúmenes con los que si juntásemos unos cuantos podríamos construirnos una cabaña. Son realmente gordos, lo sabéis, ¿no? La sabiduría pesa, en el caso de Los enemigos del comercio pesa un montón, especialmente la edición de tapa dura. Entonces cuando ya me puse a ello, y como fueron varios años hasta que terminó de sacar la trilogía completa, pues la verdad me pareció muy refrescante, porque nadie se había puesto a hacer eso. Se habían hecho historias del capitalismo, pero nadie se había planteado una historia de la propiedad, y la propiedad es importante. De hecho es un derecho nuclear para que una sociedad sea genuinamente libre. Hablamos del derecho a la vida, pero de lo primero que somos propietarios es de nuestra vida. Si nos están quitando la vida, nos están quitando nuestra propiedad primera, de la cual se derivan el resto de propiedades. Yo, para poder haber comprado este teléfono móvil, tengo que estar vivo previamente. Los muertos no compran nada, ¿no? Ni generan nada de riqueza. Entonces, a no ser que hayan sido escritores de éxito, y entonces están generando derechos de autor durante 70 años de los que pueden vivir sus descendientes. Pero bueno, ahora en serio, que tomarse la propiedad, poner en el centro la propiedad, y hablar no ya a favor de ella. La propiedad, lo bueno, habla bien de sí mismo.
Si os fijáis, los únicos que tienen que estar haciendo propaganda son los malos. No, yo nunca, jamás he visto, qué sé yo, al gobierno suizo haciendo propaganda política de su sistema. Es tan bueno que habla por sí mismo. En cambio, pensad el dineral que gasta, por ejemplo, la Cuba castrista o la Venezuela chavista o la Alemania nazi en su momento en demostrar que vivían en el mejor de los sistemas políticos. Bien, pues eso es lo que me pareció. Y la verdad fue una obra, fue y sigue siendo una obra fundamental. De hecho, me alegra que haya tanta gente joven. Yo estén descubriendo ahora Escotado. Es un gran logro y más aquí. Yo voy a decir que una cosa que has señalado con mucho acierto, que son los fundamentos filosóficos que legitiman y que defienden la propiedad en esta trilogía. Y perdona que vuelva a ti, aprovecho para preguntarte, ¿qué tiene de contrahistoria? Los enemigos. No, las contrahistorias es una cosita sencilla para una pura divulgación, ¿no? Aquello, lo de Los enemigos del comercio es un libro serio, en el que hay que sentarse a leerlo, mejor sentado que tumbado porque pesa mucho y porque además te hace falta portaminas, ir tomando notas, ir subrayando. Digo lo del portaminas porque el bolígrafo luego no hay quien lo quite, en cambio el lápiz sí se puede borrar, ¿no? Y que necesita concentración, no es un libro fácil de leer, ni mucho menos. En cuanto a las conclusiones que pueden aparecer erróneamente evidentes ante los prejuicios, para un economista como tú, Daniel, cuando te enfrentaste al libro, he visto en la conversación que tienes, que recomiendo a la que acudan con Escotado, la parte más económica, los fundamentos de los grandes economistas, Marshall, en el siglo XX, Hayek, Schumpeter. ¿Cómo crees que enfocó ese estudio más económico de una persona que venía de la licenciado en Derecho, profesor de Sociología, filósofo? Bueno, cualquier filósofo, cuando se enfrenta a los temas económicos, lo que busca es encontrar la raíz de la acción humana y el factor que tiene que ver con nuestra conducta y lo que nos hace reaccionar de manera positiva o negativa ante un estímulo. Cuando Antonio y yo comentábamos esto, claro, para Antonio es una revolución y una revelación encontrarse a los economistas que introducen la acción humana y el comportamiento del ser humano de manera individual, libre y responsable como el factor más importante de desempeño económico. Claro, comentábamos, por ejemplo, en muchas conversaciones que tuvimos, y quiero agradecerle a Jorge por haber organizado aquellas tardes maravillosas que pasamos enfrente de unos huevos fritos con patatas, comentábamos lo poco realista que desde la forma de pensar de un filósofo es el ver muchas veces ese análisis económico que viene fundamentalmente de considerar que toda la economía viene por movimientos directos, constantes y predirigidos por parte de entes supranacionales, ¿no? Esta idea de que el consumo sube cuando baja, o sea, todo como si fuesen leyes predeterminadas, ¿no? Y la importancia, que recuerdo en una de nuestras charlas, no sé si está eso en YouTube, pero probablemente se puede rescatar, en el que comentábamos cómo a los economistas el primer libro que se nos pone encima de la mesa sobre macroeconomía es el libro de Samuelson, ¿no? Que es uno de los primeros libros que uno debería literalmente leer y apartar o tirar directamente, o utilizar para subir al cajón más alto de nuestro armario, que es un libro literalmente que asume que todos los cambios económicos se generan por cuestiones, pues digamos, de entidades supranacionales, incluso desde movimientos pues que no tienen absolutamente nada que ver con la acción libre e individual de las personas. Entonces esa es la parte más importante.
la parte más importante. Y cuando él explica cómo poco a poco los ciudadanos en las diferentes partes de la historia van ganando libertad y capacidad de llevar a cabo sus proyectos, precisamente porque pueden acumular un poco de propiedad, porque pueden tener una serie de bienes y servicios, eso genera una explosión económica inmediata, ¿no? Y claro, pues para Antonio, economistas como Hayek son clave porque también, no solamente por lo que explican en cuanto, porque también Hayek al final es un filósofo, ¿no? Los economistas de aquella época eran bastante más filósofos y los de ahora deberían serlo también. ¿Qué es lo que le gusta de no solamente la defensa moral de la propiedad, la defensa moral de lo que llamamos el capitalismo, es decir, de la cooperación libre entre agentes económicos responsables, sino la crítica y desmontar la idea del buenismo y de la buena voluntad del socialismo y del comunismo. No existe esa buena voluntad, ¿no? Y en los enemigos del comercio es fabuloso ver, ¿no? Y leer cómo explica, pues que primero que es completa y absolutamente falso que el comunismo nazca de la opresión y de la situación desesperada de los ciudadanos buscando, sino de una prosperidad más que evidente, y que claro, pues hay que, como bien dice mi querida amiga Esperanza Aguirre, hay que ser muy rico para ser socialista. Entonces, primero, que es falso que el comunismo, el socialismo venga de la escasez, sino que siempre viene desde el privilegio. Y segundo, que es falso que tenga un objetivo moral positivo y un objetivo moral de progreso. El socialismo no busca el progreso, eso que se llama progresismo no existe, lo que busca es el control. Y lo que utiliza son una serie de mecanismos para que creas, y eso lo explica muy bien en el libro, para que los ciudadanos se unan a una tesis totalitaria partiendo de la base de que lo que ya tienen no lo van a perder, nunca vas a empeorar, ¿no? Claro, es la única manera en la que aceptas el totalitarismo, ¿de acuerdo? Entonces, pues todo ese grupo de economistas para Antonio fueron esenciales, y es fundamentalmente en el segundo volumen donde la parte económica, donde se convierte, yo creo que en un manual de política económica, ¿entiendes? El primer volumen es un tratado de historia y de filosofía y maravilloso, ¿no? Pero el segundo para mí es, o sea, yo le diría a cualquier chaval que quiera estudiar economía, que se lea el Samuelson si quiere, pero que se lea el segundo volumen de Los enemigos del comercio. Además tiene, al contrario que Novecento, se pueden leer independientemente. No te has perdido, se pueden leer independientemente y hacia atrás, ¿no? Es como Rayuela. Así que es un libro maravilloso. A mí me parece muy interesante lo que dices del segundo volumen. Y del primero, me gustaría, Fernando, que nos des tu visión, porque el análisis que hace sobre todo de la Edad Media, con la catástrofe del Imperio Romano, creo que entronca en parte con lo que dice él, con ese ostracismo de la sociedad, todo el análisis que hace de la palabra negotiator y la pérdida tanto de la propia palabra, que al final se muestra la importancia de estas, y de los propios caminos. Me gustaría, si nos puedes decir algo sobre esa visión que a veces podemos tener, no sé si sesgada, sobre la Edad Media, cómo la refleja Escotado en ese primer volumen. Bueno, Escotado no era un historiador, y esto es importante reseñarlo. Es decir, él hace una obra filosófica, una historia filosófica de la propiedad. Él no acude a archivo alguno
ni utiliza la metodología propia del historiador académico, digamos, ¿no? Él, mediante una serie de conocimientos muy profundos que tenía sobre distintas épocas de la historia, concretamente la Edad Antigua la dominaba muy bien porque era un gran helenista, y su propia erudición, que había ido acumulando a lo largo de su vida, que fue muy larga, pues empieza a hacer de una manera bien hilada, porque escribía muy bien, una historia de, bueno, el concepto de propiedad en el centro, y a partir de ahí ver cómo fue evolucionando a lo largo de la historia desde la antigüedad remota, pero sin ánimo de ser exhaustivo. Es decir, él no pretende en ningún momento hacer la obra definitiva sobre este mismo tema, haciendo referencia a archivos o a otros historiadores o exponiendo, qué sé yo, los últimos avances en la materia. No, no, no. Él en ningún momento deja de ser filósofo en este libro. Es más, le acusaron de no utilizar la metodología historia. Por eso... Le acusaron, pero es que en ningún momento se puso el traje de historiador. Dijo, no, he hecho aquí un manual de historia. No, fue un libro de filosofía, en el que utilizó como hilo conductor la historia. Es cómo hemos ido viendo desde la antigüedad remota, en base a mis conocimientos y a mis propias investigaciones y a su honestidad intelectual, que estaba más que acreditada, cómo nuestra especie, más concretamente el sector occidental de la especie, que era la que conocía mejor, ha ido viendo la cuestión de la propiedad y el igualitarismo. De hecho, la editorial en aquel momento, en portada, le puso a Jesús echando a los mercaderes del templo. Entonces empezaron a decir que era un libro anticristiano, ¿no? Y se lo recuerdo perfectamente, ¿no? Y decían, puede ser, ha hecho un libro anticristiano. Bueno, sobre todo en el primer cristianismo encontramos un igualitarismo atroz. De hecho, el cristianismo tiene que abandonar paulatinamente, ya en el siglo I y el siglo II, ese igualitarismo de las primeras comunidades que se habían constituido casi como sectas, porque una de las cosas que hace el igualitarismo es aniquilar la sociedad en la que se ha instalado. Eso es una cosa que se aprende bien leyendo a Escotado, bueno, y no solo este libro, sino otros, y artículos suyos y demás. A partir de ahí empieza a trazar la historia y se mete directamente en la Edad Media. Él hace una visión de la Edad Media muy resumida, siempre centrado en lo de la propiedad, pero es que la Edad Media no es un periodo fácil, es que es larguísimo, es que la Edad Media son en torno a 1000 años, si vamos a la pura convención. Luego no es la misma Edad Media que viven en la desembocadura del Rin, que viven los británicos, que viven los bizantinos o que viven aquí nuestros antepasados, ¿no? Ya fuesen cristianos del norte o andalusíes. Tratar de, no lo sé, estandarizar eso, bueno, eso es propio de un académico, nada más. Escotado no lo era, a pesar de que, bueno, daba clases ahí en la UNED, pero nunca tuvo espíritu de académico ni lo pretendía. Así que no hay que no hay que leer Los enemigos del comercio como si se tratase de una obra de historia, porque entonces nos equivocaremos y empezaremos a decir, pues esto no es cierto de esta manera o fue de esta otra. Él, de hecho, baja a los hechos en el momento en el que está enunciando una serie de, bueno, pues de teorías suyas, porque no deja de ser una obra de parte, ¿no? No pretende en ningún momento hacer una cronología, claro, ni nada que se le parezca. Es que debo decir que estudio filosofía y me he encontrado con serios problemas a la hora de citar el volumen en distintos trabajos, y siempre al final, aunque procediera de la crítica de profesor de filosofía, precisamente por esta... Pero seguramente a Marx te dejan citarlo, claro, todo lo que quieras, si era un filósofo también. La diferencia es que Marx como historiador era bastante peor que Escotado, ¿no? Porque Marx directamente inventaba, ya no tenía ni la mitad de la erudición que llegó a tener Escotado, que fuera solo por la distinta época en la que vivieron ambos. Es que hoy consultar un dato cuesta muy poco, no hace falta más que mirarlo en el móvil. Imaginaos lo que le costaría a Marx cuando estaba escribiendo El Capital, ¿no? Pues que sé yo, en Londres, encontrar un simple dato, una simple fecha, era todo un problema. Así que si no te dejan citar o te ponen pegas al citar es por un hito ideológico, no por ninguna otra razón. Y antes, Daniel, has mencionado una lectura que me parece muy interesante y que comparto del segundo volumen, que es un manual de filosofía política de cómo un grupo ideológico va adquiriendo poder desde la Revolución Francesa hasta la Revolución de Octubre. Y os pregunto en ese sentido porque creo que es relevante, y sobre todo en el mundo actual, dos cuestiones. La primera, la caracterización de Carlos Marx, sí, por lo que sabemos que supone
hablar de él en la actualidad desde según qué perspectivas, con las consecuencias sabidas y en según qué entornos académicos. Y en segundo lugar, el retrato tan importante que hace de la violencia política, el terrorismo político desde la Revolución Francesa hasta el auge de la Unión Soviética. En ese sentido, ¿hasta qué punto tenemos ecos de este patrón de comportamiento? Bueno, ecos no, tenemos coro, ¿no? O sea, nosotros tenemos que, antes ha dicho Fernando una cosa muy importante, ¿no? Que es que las ideas de la libertad no necesitan propaganda porque se defienden solas, ¿verdad? Lo que necesita de la propaganda es el totalitarismo, y tenemos que entender que, claro, el totalitarismo, el socialismo, parte de que esto lo comentamos también Antonio y yo, que decía, ay, eso lo tengo que poner, que es la negación del cálculo económico, la negación absoluta del cálculo económico. Es decir, el socialismo te tiene que convencer de que 2 más 2 suman 22 si alguien está en el poder, ¿no? Y la economía, la realidad, te convencen de que 2 más 2 no suman 22. Por eso es absolutamente imperativo para el socialismo tomar el poder y adquirir el monopolio de la violencia. Porque una vez que tiene el monopolio de la violencia y transfiere a los ciudadanos los desequilibrios que genera una política que simplemente está basada en algo que es imposible económicamente, que es prometer toda una serie de derechos que son infinitos con unos recursos que son finitos, la gente se enfada. Y cuando la gente se enfada, el totalitarismo acude a 2 cosas. Primero a la propaganda y después a la represión. Y es un patrón que identifica perfectamente la parte de la Revolución Francesa, es especialmente valiosa como generadora del patrón que ya conocemos de, primero, destrucción de la personalidad, no solamente de la personalidad, sino de la persona física. Segundo, de introducción de la propaganda. Y tercero, de introducción de la represión, y la represión constante, y no la represión solamente desde las instancias gubernamentales, sino, como explica muy bien, sino la represión de grupo. La represión que... y claro, no es que tengamos eco, es que estamos viviendo exactamente la repetición de todos esos patrones, ¿no? De todos esos patrones. La cancelación, la destrucción de carácter, el escarnio al disidente, disfrazar de libertad lo que es una falta total de libertad, ¿no? Introducir la autocensura como un factor clave de represión. Todas estas cosas empiezan no empiezan tampoco en la Revolución Francesa. De hecho, existen en el Imperio Romano, etcétera, etcétera. Son consustanciales al poder absoluto. Son consustanciales al poder absoluto. Y es imposible, no existe ninguna combinación de factores que permitan que el socialismo se lleve a cabo de cualquier otra manera que no sea desde la represión y la propaganda. No puede hacerse de otra manera, simplemente porque no solamente ignora, sino que rechaza el cálculo económico. Y al rechazar el proceso de formación de precios, el proceso de formación de decisiones conscientes de los ciudadanos, claro, al rechazar el hecho de que si yo te expropio a ti tus bienes, no me he hecho rico y puedo repartir... Perdona, que no paro, estoy aquí, touchy-feely, ¿no? ¿Sabes? Si te expropio tus bienes, ¿qué es lo que valen tus bienes? Nada. No es que valgan mucho y los puedas repartir, es que no valen nada. ¿Y por qué no valen nada? Porque tus bienes no valen nada si no hay alguien dispuesto a comprarlos por un precio igual, similar, superior o inferior, me da exactamente igual, y hay un proceso constante de intercambio libre de bienes y servicios, ¿de acuerdo? En el momento en el que el intercambio de bienes y servicios, todo el proceso
del primer final del primer tomo al segundo, en el que es la explosión del totalitarismo, todo el proceso es intentar desde el poder político mostrar que existe una fuerza superior que es capaz de equilibrar todas las otras fuerzas en la economía y en las decisiones libres de los ciudadanos. Claro, para tomar el poder de esa manera, hacer todo eso, ¿por qué es tan importante atacar a la propiedad? Porque no hay ninguna manera mejor para tener ciudadanos pues rehenes, clientes y esclavos que personas que no tienen ningún tipo de libertad económica. Y la propiedad es el factor esencial de libertad económica. Y no hay libertad sin libertad económica. Por la parte de la violencia política, ¿estás de acuerdo? Bueno, para quitarte lo que has producido con tu propio esfuerzo, necesitan quitártelo violentamente o con una amenaza seria. Tú no entregas tu casa porque alguien te la esté pidiendo, ¿no? Le dicen, me la tendrás que quitar a la fuerza, ¿no? Ya está. Esto, aplícatelo a ti, ¿no? Pues ponlo en una sociedad completa. Pero vamos, todos los experimentos que se habían hecho previamente, estos experimentos igualitaristas, todos habían fracasado pero a pequeña escala. No sé, la Edad Media que hablábamos antes, el caso de los cátaros, de la herejía cátara, que tuvo que reprimirse, fue la propia Iglesia y el rey de Francia el que tuvo que reprimir eso a sangre y fuego, porque los cátaros, bueno, cátaro significa puro, proviene del griego, en esencia eran una sociedad de puros que se autoconsumía en sí misma. Todo les parecía impuro, lo que no fuesen ellos, obviamente, y habían envenenado el sur de Francia, la actual Aquitania. Y tuvo que intervenir el propio Vaticano y pedirle ayuda al rey de Francia para que acabase con aquello. Esta herejía, la herejía albigense, mantuvo entretenida a la Iglesia Católica durante un montón de años y además condicionó la historia de la Iglesia luego en los 3 siglos posteriores. Es a partir del siglo XVIII, ya con la Ilustración, cuando ven que estos pequeños experimentos igualitaristas se pueden aplicar a toda una sociedad. Y los primeros en hacerlo, en tratar de hacerlo, son los jacobinos en Francia. Los jacobinos quieren igualarlo todo. Es decir, llevan los planteamientos de la Ilustración a sus últimas y más absurdas consecuencias. Llegaron a tener el plan de igualar todos los campanarios de Francia. No podía ser, claro, que la catedral de Chartres fuera un poco el campanario más alto que la catedral de Reims, ¿no? Y eso era injusto. No era razonable, les parecía, y por lo tanto había que igualarlos. Empezar de cero en prácticamente todo y que el hecho mismo de dirigirse los unos a los otros como ciudadano. Tenían que luego los comunistas empiezan a llamarlo de camarada, ¿no? Es decir, había que igualar a la fuerza. El resultado ya sabemos cuál fue y qué sucedió en el año 1793 en París y en otras ciudades francesas. Aquello fue un baño de sangre. No es que guilloteasen al rey, ¿no? Que igual se lo tenía merecido, pero no todos los que pasaron por la guillotina, y bueno, solo en París, sino en el resto de ciudades. Y ya a partir de ahí esta misma manera de operar del jacobino se apodera, digamos, del alma de Occidente, y ese viejo sueño igualitarista que habita en nuestras sociedades desde el origen de los tiempos se torna como una alternativa factible. Es que podemos. Es una cuestión de empujar un poquito más, de aplicar un poquito más de violencia, de conjurar el contrarrevolucionario. Es decir, los jacobinos lo que pasa es que no vieron venir a los del directorio y a Napoleón y se la jugaron, pero nosotros íbamos a verlo. De hecho, la peor tiranía, por lo menos la más duradera, de la historia del siglo XX es la de Mao Zedong. Fue una cosa espantosa. Mao Zedong se basa en la dictadura soviética. Y los soviéticos, los bolcheviques, en la experiencia de la Revolución Francesa. Ellos se fijan en ese tipo de revolución, no se fijan en la de los Estados Unidos, la que trae la independencia de las 13 colonias, que parte de unas ideas diferentes, en las que efectivamente parten de la igualdad ante la ley, eso es fundamental, todos los seres humanos hemos sido creados iguales, pero nuestro producto no tiene por qué ser igual. Los hay más laboriosos y merecen tener mejores condiciones de vida que los perezosos, ¿no? Esto no quita que todos seamos iguales ante la ley, pero es que llegados hasta el momento presente ese experimento se sigue tratando de ensayar. Hoy por la mañana leía
que Ángela Rodríguez Pam, no voy a dar el golpe en la mesa, no os preocupéis, Ángela Rodríguez Pam le parecía escandaloso, vergonzoso, algo así, inadmisible, es la palabra que he utilizado, que las jugadoras de fútbol femenino cobren menos que la de fútbol masculino. Claro, por las mismas, cualquier escritor que se autopublica en Amazon debería cobrar lo mismo que Press Reverte, ¿no? A fin de cuentas, ambos escriben. O un cantante de muchísimo éxito, no lo sé, Bad Bunny, pues debería cobrar lo mismo de uno que canta en un garito. Seguramente el que canta en el garito es buenísimo, pero el mercado no lo reconoce como tal. Bien, la idea de igualar, todos tenemos que cobrar, todos tienen en el deporte, por lo menos todos tienen que cobrar lo mismo. Pero es que esto se lo pueden llevar a la industria editorial, es que esto se lo pueden llevar los salarios, fijar horquillas de salarios. En las empresas españolas no se puede ganar más de 60.000 euros al año, incluso el director general. Y no se puede ganar menos de 40.000. Ya metí una banda. Dime qué voluntad habría de llegar a directivo en una empresa si vas a ganar esa miseria y te vas a dejar la vida ahí. Como ves, las malas ideas se perpetúan, permanecen y se perpetúan y las tenemos continuamente entre nosotros. Lo que he dicho de Ángela Rodríguez Pam es de esta misma mañana, pero es que mañana habrá otra historia y si no es en España será en otra parte del mundo, ¿no? Siempre, vuelven una y otra vez y por eso hay que estar prevenido. No, aprovecho para haceros otra pregunta a los dos. ¿Por qué la mala prensa del liberalismo y por qué la buena prensa del igualitarismo? Bueno, en realidad el liberalismo no tiene mala prensa y el igualitarismo tiene buena prensa. El igualitarismo tiene el control de la prensa, que es una cosa distinta. Muy distinta, claro. Y fíjate si es así, y esto es muy importante, repetirlo una y otra vez, porque se intenta decir, no, es que toda la gente es que tiene una opinión muy positiva del socialismo y del totalitarismo, etcétera, etcétera, etcétera. Un momentito con esto, un momento con esto, porque lo que es una evidencia empírica es que a pesar de haber acaparado la educación pública, medios de comunicación, parte de la cultura, etcétera, 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 lo que es una evidencia absolutamente empírica es que cuando yo era un chaval sacaban un 12% de los votos y cuando en las últimas elecciones han sacado un 12% de los votos. Por eso es imposible ganar el poder de otra manera que no sea apropiándose del poder, aunque sea utilizando métodos relativamente democráticos, como estamos viviendo ahora, en el que tú te presentas a unas elecciones, no las ganas, etcétera, entonces después, y a todo lo pasado y a puerta cerrada, llegas a una serie de acuerdos con una serie de gente para llegar al poder. Se me ocurre otra persona con un bigotito así chiquitito que hizo exactamente lo mismo, ¿no? Pero no caigamos en ese error. No caigamos en ese error. Todos los ciudadanos, cuando nacen y cuando crecen, son liberales. Te conviertes en iliberal cuando empiezas a entrar en los grupos que perciben un incentivo perverso de participar en un lobby, ¿no? Yo que estoy llegando ya al de los jubilados, vais a verme dentro de poco. Pero, y esto es muy importante entenderlo porque, fíjate, con la explosión de las redes sociales, lo que es una evidencia empírica es que las ideas de la libertad ganan, pero vamos, no hay ni comparación. No hay ni comparación. O sea, un podcast de Fernando, cualquier persona con un poco de influencia, etcétera, tiene muchísimo más recorrido que las palabras de la señora, ¿cómo se llama? Rodríguez Pam, ¿de verdad? ¿Es así? Yo pensaba que era un acrónimo. No lo sé, no lo sabía. No lo sabía, no me importa tampoco. No, Pam es el mote, es el mote. Ah, que es un mote. Su apodo. Ah, sí. Vale, o sea que sí que lo era. Ah, vale. Bueno, no está muy bien tirado, ¿no? Pam suena Pero piénsalo por un momento, ¿no? La señora Rodríguez Pam utiliza un argumento que parece relativamente aceptable. Las jugadoras de fútbol deberían ganar lo mismo que los jugadores de fútbol. Bueno, ¿por qué no van las mujeres a ver fútbol femenino? Porque son el 50% de la población. Si las mujeres acuden en masa a los estadios y pagan y compran camisetas y etcétera y tal, a ver a sus
jugadoras favoritas, que me parece maravilloso, pues ese valor añadido se transferiría a remuneración, ¿verdad? Claro, el socialismo y el socialismo, porque el totalitarismo no hay que diferenciarlo, es exactamente lo mismo. El socialismo siempre parte de algo de una idea que parece relativamente atractiva. Somos todos iguales, ¿no? Eso suena muy bien, ¿no? Somos todos iguales. Entonces tiene buena prensa. No tiene buena prensa, hasta que lo haces. Porque claro, fíjate, vamos al ejemplo de los campanarios de Fernando, ¿no? El socialismo dice, hombre, no puede haber un campanario más alto que otro en Francia. Bien, entonces, ¿cómo hacemos que todos los campanarios sean iguales? No puedes hacer todos los campanarios iguales nada más que haciendo que más pequeño los campanarios más altos. ¿Vale? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues como aquel episodio de Epi Blas, los que sois mayores os recordaréis, en el que se va comiendo cada vez un trozo mayor de una galleta para que sean las dos iguales, y al final Epi, ¿sabes? Freddy se ha comido las dos galletas. La realidad es que el igualitarismo suena bien hasta que le preguntas a la gente cómo igualas a la gente, cómo haces que todo el mundo sea igual. Porque solamente puedes hacerlo de una manera, que es haciendo que los que están mejor empeoren. Yo, si soy el líder, yo que tengo buena voluntad y además soy buena gente y además estoy bien informado, etcétera, si tuviese el poder de controlar una sociedad, yo no puedo hacer que todo el mundo sea más rico. Lo único que puedo hacer es que los ricos sean más pobres, ¿sabes? Claro, y ahí entran esos. Entonces, el igualitarismo es muy sencillo. El igualitarismo se lo explicas a cualquier chaval en casa, ¿no? Yo tengo 3 hijos, ¿no? Y dices, igualitarismo, ¿vale? Lo mismo para los 3, ¿de acuerdo? 3 hijos, muy bien. Lo mismo para los 3. Ah, tú te has esforzado más, tú te has esforzado menos, muy bien. Lo mismo para los 3. ¿Cuánto se va a esforzar el primero? Nada. Así de sencillo. Entonces, el igualitarismo es la miseria. El socialismo... Es que, ¿sabes lo que pasa? Y ya termino, porque me enrollo, ¿sabes? Lo que pasa, que no decimos las cosas con la vehemencia que se deben decir. El igualitarismo es la negación del ser humano. Punto. La negación del ser humano. Y mucho peor es la autodenominación de un ser humano y un grupo de seres humanos que toman el papel de Dios. Un papel que además ni Dios, para los que seáis religiosos, hace. Que es el de la ingeniería social. Ni Dios, nunca mejor dicho, lleva a cabo ingeniería social. Leéis la Biblia, veis los días, si creéis en Dios, no hace ningún tipo de ingeniería social. Dios es todopoderoso y no nos hace a todos iguales, ¿vale? Bien, entonces diréis, es que no existe Dios. No, es que no es imbécil. Claro, es que no es imbécil, porque si Dios hiciese a todo el mundo igual, e hiciese todo igual y todo bien, y no hubiese injusticias, y no hubiese calamidades, y no hubiese accidentes, etcétera, tampoco había progreso. La razón por la que no nos hace a todos iguales es porque nos quiere. Por eso. Creo que después ya de esto, más no se puede decir. No, más esto va a traer cola. Bueno, para ir concluyendo con el libro y para que la gente pueda hablar, me gustaría... Esto que ya no funciona... Hace un calorcito por aquí. Sí, hace un poco de calor, ¿eh? Se está de lujo. Claro, Fernando ha venido preparado para las salas. Bueno, esta es mi temperatura. Ya va a preguntar, también para los dos, para darte un último pase, ¿qué tiene de lucha contra los mitos, los enemigos del comercio? Bueno, en sí, el propio título del libro es decir enemigo del comercio. Yo creo que nadie había había formulado de esa manera tan magistral, ¿no? Se hablaba de enemigos del pueblo, pero nadie había hablado de enemigos del comercio. Cuando lo normal en el espectro político es que sean enemigos del comercio. El comercio es algo que existe desde que nuestra especie es especie, y esto sí que está
es una cosa que está documentada en el registro arqueológico, que los seres humanos competimos, pero cooperamos, y la mejor manera de cooperación, la cooperación por antonomasia, es el comercio. En tanto que estamos incompletos, yo siempre tengo algo que otro desea y ese otro tiene algo que yo deseo. Puedo, si me siento muy fuerte, acabar con él y quitárselo, o mejor, quizá me compense mucho más intercambiar. El comercio va inscrito, digamos, en nuestro código genético. Nuestra especie lo ha venido haciendo desde que somos seres humanos. Así que no tiene nada de antinatural, no, el comercio no es equivalente a rapiña, a pesar de que se suele decir. Que no, es que los comerciantes, ¿no? Pensad una cosa, ¿cuántas estatuas de políticos y militares hay en España? Incontables, en todas partes las encontramos, ¿no? ¿Cuántas estatuas hay dedicadas a comerciantes o empresarios? Hay una estatua al empresario en Salamanca que tengo yo detectada en la calle que sube a la estación. Nada más. El empresario Chardo ponen ahí, te llama la atención porque dices, bueno, una estatua de un empresario y ni siquiera sea uno concreto, ¿no? Pero aparece ahí nadie, no considera a nadie que, qué sé yo, que tengamos que hacerle un monumento a... Es que hay tantos a lo largo de los siglos XIX y XX, es decir, personas individuales que han hecho de nuestra vida algo mucho más sencillo, no, pero no eran perfectos. Por ejemplo, Henry Ford era antisemita. Ya, sí, bueno, pero tampoco era perfecto, qué sé yo, no lo sé, Fernando VII, ¿no? O Carlos I. Todos los seres humanos tenemos fallos, pero los aportes que hizo, digo, el caso de Ford, con todos sus defectos, fueron muy grandes. Podemos hablar de cualquiera de los llamados robber barons que llaman en Estados Unidos. Esto no solo nos afecta a los europeos, ¿eh? La idea de toda persona que comercie con éxito está robando. Y esto está muy, pero que muy interiorizado. No es algo... De hecho, pensad, la persona más rica de nuestro país es Amancio Ortega, que figura también entre las más ricas del mundo. Es una persona ejemplar en la mayor parte de las cosas, por lo que sabemos de él. Luego, en su vida privada, pues será como él quiera ser. Y continuamente trata de hacer ver que ha obtenido una fortuna de manera legal, legítima y que además ejemplar, y trata de repartir en la medida de sus posibilidades y de sus intereses parte de su fortuna mediante obras caritativas. Bueno, como bien sabéis, se le ataca. Se le ataca desde las Cortes, partidos con representación en las Cortes, incluso en el gobierno. Ese tipo de canallerías tenemos que ver continuamente. Así que, en fin, que hacer un libro que se llama Los enemigos del comercio ya es tenerlos muy cuadrados, ¿no? Y dedicarle 3 libros además a eso, 3 tomos, y luego defenderlo como lo defendió Escota, porque desde que saca su último libro, el tercer volumen, hasta que se muere pasan unos 10 años, algo menos. Y en esos años fue muy activo en redes sociales, en YouTube, dio un montón de conferencias, se recorría España, llegó a ir hasta Sudamérica, acuérdate de Jorge, para hablar precisamente de esto, ¿no? Es decir, que no se contentó con escribirlo, y YouTube está reventado de declaraciones suyas. Todo eso lo deis a Jorge, que lo sepáis. Sí. Él es el que se encarga de que esos vídeos y esos audios se mantengan y estén continuamente moviéndose. Él trató de explicar lo que había escrito y lo hizo, a mi juicio, con bastante éxito, porque es un libro que se sigue escribiendo, y lo que es mejor todavía, insisto, que hay gente jovencísima aquí, de 20 años, que caigan en las redes de Escotado. Es un milagro en los tiempos que corren, porque no olvidéis que tenemos la izquierda de toda la vida y una nueva derecha especialmente antiliberal. Sí. La habréis detectado en redes sociales y demás, lo que se conoce como derechita punk, y vamos, que es que lo llaman así, o se hacen llamar así, que es una derecha ferozmente antiliberal. Y están de nuevo en marcha. Ahora sí que podemos decir que tenemos una tenaza y que nos aprietan por los dos lados, ¿no? Así que bueno, es eso, eso es lo que me parece. Antes de concluir, hay una pregunta que me interesa mucho haceros. Es que Escotado, a lo largo del libro, rescata ciertas figuras que podríamos decir de posturas socialistas y las elogia, y pienso desde un intelectual como Walter Benjamin, a pesar de ciertos sesgos que le indica, pero le tiene mucho aprecio, incluso Parta Marcusal, a quien le dedicó un libro, y incluso Besteiro. Entonces, también os pregunto, ¿qué hay de legítimo, de fundamental, en el mejor sentido del término, de
alguna, si la hay, postura social. Parece el matiz. Sí. Bueno. Postura social de Escotado. No, de algunos intelectuales, pensadores. A ver, yo creo que lo que hace Antonio viene, como todo persona buena liberal, viene de primero haber conocido o haber partido de la base de esa ideología de izquierdas que permeaba todo, ¿no? Que se suponía que era la que generaba, la que defendía la libertad como contraposición a una dictadura fascista, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues lo mismo. A Antonio le pasaba lo mismo que le pasó a mi padre, ¿no? Casi por reacción a acción, ¿no? Pues la intelectualidad se va hacia lo contrario, y todavía está en el imaginario colectivo español que el Partido Comunista de España es un partido que defendía la libertad y la democracia, una falacia absoluta en cualquier caso, pero bueno, es imperfectamente demostrable. Pero yo creo que lo que él hace es introducir la diferencia importantísima que hay entre gente que defiende una serie de aspectos sociales de defensa de las libertades y de defensa de los derechos reales de los ciudadanos desde posturas que son de izquierdas. Besteiro es un caso muy claro. ¿Qué defiende? No está defendiendo el error de esas personas, que era el intentar manifestarlo y llevarlo a cabo desde el socialismo. Es un error suyo, pero él no lo adopta. Lo que hace es simplemente reconocer que hay, como en todo en esta vida, hay una serie de personas con un legado intelectual en el que hay una serie de factores en los que estamos todos de acuerdo. Es como yo estoy de acuerdo en la defensa del medio ambiente. Yo no estoy de acuerdo en la defensa del medio ambiente desde la represión y desde la introducción del totalitarismo. Esa es la gran diferencia. La diferencia no es qué, sino cómo. Y por eso yo creo que cuando, además de citarlos, digamos, de manera como no es un académico y no es un libro académico, está dialogando sobre ideas, sobre factores que todos estamos de acuerdo, pero no olvidemos que el totalitarismo siempre abraza causas que todos estamos de acuerdo para introducir el control, no porque les importe nada esas causas, para nada, ¿no? Como esta señora tal, no le importa absolutamente nada el salario de las futbolistas, le importa el salario del suelo. Pero que es muy elevado, por cierto. Que es muy elevado. Que es elevadísimo y me parece hasta legítimo, porque yo creo que en esta vida el principio de Dilbert debe funcionar, que es que le paguemos un tributo a algunos porque hagan algo ahí sin molestar mucho, ¿sabes? Yo creo que hay un momento en el que tenemos que aceptar que parte de nuestros impuestos tienen que ir a que esta gente diga tonterías, pero no moleste mucho. Y eso hasta funciona. Pero yo creo que lo importante ahí es lo que te digo. O sea, yo creo que siempre ha reconocido Antonio siempre, yo nunca le he escuchado decir nada malo de nadie. Nada malo de nadie, de ninguna persona. Eso es muy importante. Por lo tanto, el entrar en un diálogo sobre todo lo que está desarrollando en esta obra filosófica, partiendo de las causas comunes que todos estamos de acuerdo, me parece no solamente brillante, sino que además es la mejor manera de desmontarlo. Creo por temperatura y por hora. Por temperatura. Lo dejamos aquí. Muchísimas gracias de nuevo al Ateneo, a Juan Rodríguez, a Jorge Escotado, por supuesto, a Fernando, a Daniel. ¿Me puntualizar una cosa? Por supuesto. Me ha gustado mucho cuando Daniel ha hablado de que Dios no permite la igualdad. Y un poco yo creo que el motor de la obra es fomentar la desigualdad. Claro. O sea, del discurso buenista que hay hoy, de que todos seamos iguales y tengamos un salario mínimo que sea parecido
a que lo que dicen en el libro es que la corriente eléctrica funciona porque son desiguales. Son Claro. desiguales. O sea, sería la desigualdad el motor de crecimiento más importante. Hay que fomentar la desigualdad. La desigualdad es el progreso. Eso está en mi libro, Libertad o Igualdad, baratísimo. La desigualdad es el progreso. La desigualdad mimética es el mayor factor de progreso que existe. Yo voy a montar un podcast, veo cómo lo hace Fernando, que lo peta, y digo, yo quiero hacerlo como Fernando, ¿sabes? Ahora, si Fernando no monetizase el podcast, no sacase aquí fortunas ingentes, etc., de broma, ¿eh? Y tal y cual, no sé cuánto, yo diría, ¿para qué le voy a copiar? ¿No? La desigualdad mimética es todo. Es todo. La razón por la que un autor quiere ser como Pérez Reverte no es porque le gusten muchísimo los libros de Pérez Reverte, que también, sino porque ve que hay todo un éxito conseguido con ese esfuerzo. La desigualdad mimética es estupenda. ¿Cuál es el problema? El problema no es la desigualdad. El problema es la desigualdad por adhesión política, ¿vale? Porque cuando una persona le va bien, estábamos hablando de Amancio Ortega, digo, oye, hay que ver qué mal Amancio Ortega. No, si el problema de España es que cuando tienes que hablar de Amancio Ortega es que te quedas en Amancio Ortega y 3 más. Es que tenemos cuatro millonarios de verdad, ¿no? Entonces, yo creo que eso la desigualdad es el progreso y la igualdad es la miseria. Y la igualdad es la miseria. Entonces, tenemos que, una cosa es, y entonces, ¿qué es lo que hace el igualitarismo? El igualitarismo te intenta convencer que igualdad de oportunidades e igualdad de resultados es lo mismo, y no, ¿sabes? No, todos los ciudadanos de España tenemos igualdad de oportunidades, eso no significa igualdad de resultados. Y te tiene que negar la meritocracia, esto es lo más fascinante, ¿eh? Y te tiene que negar la meritocracia. ¿Y quiénes son los que se pasan el día entero en las redes sociales negando la meritocracia? Gente que encima van y son ejemplos perfectos de meritocracia. De hecho, probablemente les vaya bastante mejor de lo que merecen, pero son un ejemplo de meritocracia, ¿entiendes? Entonces, el igualitarismo es la miseria, es la miseria, es la miseria. Nunca jamás ha existido una sociedad, ni pequeña, porque claro, ¿cómo te lo intentan vender ahora? Claro, es que los países son demasiado grandes, nunca va a haber igualdad, además que, entonces, lo que hay que ir es a pequeñas comunidades que no se enteren de lo que le pasa a las otras, muy importante, que no haya libertad de movimientos, no vayas a pensar que eres infeliz porque a los otros les va mejor, ¿vale? Comunidades muy pequeñas y ahí sí se puede hacer la igualdad total. No, nunca ha existido y nunca ha funcionado, es lo más importante. Muchísimas gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, las que ellos quieren responder. Él ha sido el primero que ha levantado la mano, ¿tú? Claro, que nos quitan. No, tú tienes buena voz. La verdad es que soy un desconocedor de la fuente de este tema. Vale. Pero estos me pareces un poco. Yo soy un poco. No lo ves como crítica personal. Aquí habléis un poco también de si veis enfrente a Pablo Iglesias, me parece que estoy diciendo cosas parecidas. Es decir, medios de comunicación están todos en nuestra contra. Todos tienen. Los medios de comunicación los tiene este partido. El progreso está por nuestro lado. Ellos tienen el progreso, pero es mentira. Se corrupta en sus filas. Parece que todos podemos encontrar ese contexto. Claro, estados bien, también. ¿Sabes? Todo para entender también. Por eso, simplemente para poner objetos, intentar aprender lo que yo explico. No soy historiador, pero como podría. Esto en 2020 la publicidad de 12 millones de euros de 2 millones de euros. A mí la publicidad, a mí con todo el mundo. A
día de hoy me parece que está claro que el poder está en los estados desde el siglo XX, la riqueza mundial, la riqueza mundial está en manos del Estado estadounidense y ese balance ha ido cambiando hasta que más la mitad de esa riqueza está en manos privadas. Los estados actuales están endeudados. Y además, por ejemplo, en el caso de España, me parece también que hay ciertas dinámicas de las entidades privadas que guardan sus libertades. En 15 años que ya sin los bancos, ¿en qué banco meterme? No puedo vivir sin un banco, es decir, no tengo elección. Puedo elegir a qué banco de 8, pero son 10. De poder, monopolio y oligopolio, que guardan la propiedad y la libertad. Con esto dicho, me parece que el problema no está tan solo en el Estado, que también me parece muy difícil el Estado, hay que hacerlo. Pero del otro lado también, entonces, parece una crítica viene por de poder. En este ámbito, quería hacer otra pregunta, ahora adelante. ¿Qué trataría vosotros? Primero, ¿defendéis de alguna manera la igualdad? Parece algo vacío, esa palabra sin nada detrás, igualdad de oportunidades. ¿Cómo conseguimos la igualdad de oportunidades para asegurar que las personas puedan tener de verdad acceso a esa experiencia? Que es que eso no va a existir nunca, no le des más vueltas. Es que los hay que nacen feos y los hay que nacen guapos, y los hay que nacen tontos y los hay que nacen listos. Y es que la naturaleza nos hace desiguales desde el principio. Lo que sí nos hace es muy diversos. Los hay que nacen feos pero listos y guapos pero tontos. Ahí tenemos un igualador natural, ¿no? ¿Cómo no va a haber meritocracia? Sí. Es que la idea es que, vamos a ver, la idea de que la única manera en la que tú puedes medir la meritocracia es con respecto al resto es una sandez. El mérito es con respecto a ti, no es con respecto a mí, ¿entiendes? No tiene ningún sentido que tú estés constantemente haciendo el análisis, cambiando la base sobre el que lo haces. La meritocracia es con respecto a donde tú partes, donde tú llegas, no tú con respecto a todos los demás. No tiene ningún sentido lo que estás comentando. No, pero esto no es un debate. Hemos tenido una exposición larga, es una pregunta. Ah, bueno, todavía he pillado la primera. And the question is... La pregunta era, ¿defendéis la igualdad de oportunidades? No. Y después, ¿cómo podemos mejorar? Que no existe el concepto de igualdad de oportunidades total. Lo que existe es el máximo de igualdad de oportunidades para la mayoría. Eso solamente se consigue en el capitalismo. Puedo empezar la lista. Para empezar, no es verdad que solamente haya 10 bancos. El número de entidades financieras a las que tú tienes acceso, comparado con las que yo tenía acceso cuando así, es decenas y decenas y decenas. Nada te impide a ti tener una cuenta en el HSBC hoy. A mí sí, cuando tenía tu edad. No es cierto que haya un oligopolio de nada. Porque el hecho de que haya 2 empresas haciendo cola, que tampoco son 2, son muchísimas, Pepsi y Coca-Cola, no significa que sean un oligopolio, sino que son 2 empresas muy grandes en competencia. Tercero, es completa y absolutamente falso que lo que dice Pablo Iglesias y lo que decimos nosotros sea lo mismo, por una diferencia absolutamente capital. Pablo Iglesias lo que te está diciendo es todo eso, hace un diagnóstico y hace todo ese diagnóstico para que tú le des tu libertad y tu dinero a cambio de una seguridad que no te puede dar. Yo no te pido eso, ni te lo he pedido nunca, ni te lo pediré jamás. Lo que yo quiero es que tú tengas más libertad y más responsabilidad, no menos. Lo que él te está ofreciendo es, tú y los ciudadanos reciben el mayor shock económico alrededor de los 6-7 años. Espero que no haya ninguno aquí que no se haya enterado. Pero que es enterarse de que no existen los Reyes Magos. ¿Vale? Porque hasta entonces tú hacías una lista y te llegaban unos regalos de una gente que venía en camello, y que además, si no cumplían tu lista, te enfadabas y unos meses después aparecían esas mismas cosas de la lista, si te enfadabas mucho. Y desde entonces hasta hoy, con tu edad y la mía y la de todos los ciudadanos, lo que intentan es buscar qué es lo que puede ser mi rey mago, que es el Estado. Y lo que te dice Pablo Iglesias no es nada de lo que te digo yo. Lo que te o Fernando o cualquiera de los liberales. Lo que te dice Pablo Iglesias es A, no existe la meritocracia. B,
no existe la libertad porque nunca la vas a tener. Por lo tanto, dame tu libertad, dame tu responsabilidad, yo te voy a garantizar que tú no vas a tener responsabilidad y te voy a garantizar la prosperidad. Y para el momento en el que tú se la das, ya eres un rehén cautivo. Gran diferencia. No es cierto que el 50% de la riqueza estuviese en manos del Estado hace 50 años. Eso es absoluta y totalmente falso. ¿No? Falso. Es falso. Es un dato empíricamente incorrecto. Incorrecto. De hecho, es un dato completa y absolutamente incorrecto. De hecho, hace 100 años, el 99,9999% de la riqueza estaba en manos del 0,1% de la población. Ahora lo que te dicen es que hay mucha desigualdad porque el 50% de la riqueza está en manos del 10% más rico. Eso no es mucha desigualdad, eso es muy poca desigualdad. En Estados Unidos, la desigualdad, según el índice de Gini, significa que el 60% de la población es totalmente igual. Eso es la grandísima desigualdad. Claro, ¿qué es lo que te están intentando convencer con ese argumento falaz? Que vuelvas a tener un sistema feudal en el que el 0,1% tenga el 99,999% de la riqueza y, si vienen a invadirnos, te dejará entrar en el castillo y que te busques un sitio para dormir. Eso es la diferencia. Por lo tanto, es que todo el argumentario, con todos mis respetos que has hecho, viene de mentiras. Es la única manera en la que el socialismo le vende a la gente que entregue su libertad y que entregue a cambio de una seguridad que encima no le da. De nada. Pero vamos, que lo de la igualdad... Mira, lo de la igualdad de oportunidades lo repiten como cacatúas desde que yo tengo recuerdo. Es que lo que hace falta es igualdad de oportunidades. Yo no estoy a favor de las expropiaciones, nada de esto, pero que haya igualdad de oportunidades. Mira, con que nazcas en un año y no en otro ya tendrás unas oportunidades distintas. Yo tuve las oportunidades propias de un madrileño de clase media nacido en los años 70. Mi padre tuvo las posibilidades propias de un madrileño de clase baja en aquel entonces, en la plena posguerra, de los años 40. Yo tuve muchas más que él. Bien, las generaciones que han venido después han tenido más en Madrid, te estoy hablando. Pero con que no nazcas en Madrid y nazcas en un pueblo de la provincia de Albacete, tus oportunidades ya cambian. No digamos si además de eso has nacido especialmente guapo o atractivo. Vas a tener más oportunidades, por lo menos en los primeros años de tu vida. O eres muy habilidoso con ciertas cosas. Hay gente que hace gran fortuna en la vida porque se le dan bien los números, solo eso. Luego en el resto son como pedazos de madera, pero se le da bien hacer números. Otros, en cambio, que tienen facilidad, qué sé yo, para la expresión artística, son gente genialoide, pero no terminan de funcionar porque en los dones que tienen no lo saben colocar o no se pueden colocar bien en el mercado, porque hay poca demanda. La igualdad de oportunidades es una de esas tonterías que repiten, ya digo, como cacatúas continuamente, y es inaplicable. No puede haber igualdad de oportunidades. Lo que tiene que haber es el mismo marco legal para todo el mundo. Eso es. Nada más. Es decir, que a nadie se le privilegie. Claro. Oye, bueno, tú por el mero hecho de nacer en el pueblo de Albacete te vamos a dar tal cosa. Si te fijas, todas estas ideas que defiende gente como Pablo Iglesias siempre llevan su anejo de privilegios a ciertos grupos. Claro, como son unos... Para que haya igualdad de oportunidades vamos a privilegiar a estos, a estos, a estos y a estos. Su problema fundamental es que ven la sociedad formada por colectivos a los que pueden pastorear. Cualquier liberal ve la sociedad formada por individuos, con sus propios fines, su propio plan de vida. Todo lo más que se puede hacer es dejar que ese plan de vida discurra, sin ponerle pegas. Que no te molesten, una palabra, que no te incordien. Si lo decían los primeros liberales, laissez-faire, ¿no? Deja hacer, deja pasar, ¿no? El mundo va por sí mismo. Y ya vamos a dejar de dar vueltas a estas tonterías. Lo de la igualdad de oportunidades, cada vez que lo oigas, desconfía, te la van a clavar. Y por supuesto, no vas a tener ningún tipo de igualdad de oportunidades después, pero te la van a clavar con ese mierda. Y sobre todo, yo te recomendaría una cosa. Cuando te introduzcan la idea de que qué malo es que haya 4 empresas en vez de 6, o qué malo es que haya un señor que tiene mucho dinero versus otro que tenga mucho dinero, piensa la alternativa, ¿vale?
Porque la alternativa, o sea, si te parece, todos estamos de acuerdo que si existiese, que no existen los oligopolios extractivos, no existen, no sé si lo sabes, no existen, no existen. Bueno, no, pues un hecho, es imposible, ¿de acuerdo? A menos que los imponga el Estado. La única manera en la que tú puedes tener un oligopolio extractivo en el que 4 empresas impidan que el resto compitan y que el resto les quiten su cuota de mercado, etcétera, la única es si el monopolio de la violencia y el monopolio de la ley, que es el del Estado, lo impide, es decir, vía la regulación. Porque si tú tienes 4 empresas de imbéciles que se dedican a fastidiar a sus propios clientes, inmediatamente te van a aparecer 25 empresas que les van a quitar su cuota de mercado. La única manera en la que puedes impedir eso es con el Estado. Entonces, lo que tú tienes que pensar siempre es cuál es la alternativa. Y la alternativa seguro que es mala. Es un monopolio, el monopolio estatal, ¿vale? El ejemplo es Correos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tienes que saber es si todo eso que tú ves como desequilibrios malos no te preocupa, cuidado con la alternativa. Porque si te preocupa la desinformación, porque hay 5 empresas llevando los medios de comunicación, piensa cuál es la probabilidad de desinformación si los medios de comunicación están en manos del Estado. Del 100%. El 100%, el nodo. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Cuál es la probabilidad de manipulación de los precios y de empeoramiento de las condiciones y servicios para los consumidores si lo controla el Estado? El 100%. Es lo que hace Correos, te sube las tarifas un 70%, contrata a 70.000 tíos más que no sirven para nada y encima te tarda mucho más en enviar las cosas y lo hace mucho peor. Eso es un hecho. Entonces, siempre piensa en la alternativa, porque claro, ¿sabes lo que pasa? El capitalismo y el liberalismo no te ven de perfección. ¿Y por qué no te ven de perfección? Porque no existe la perfección, excepto George Clooney. ¿Vale? Claro, pero ni George Clooney tampoco, como pueden atestar sus varias novias y mujeres. Lo importante, por lo tanto, es que te des cuenta, cuidado con la alternativa, porque lo que te están diciendo es que te fijes en un problemita para generarte un problemón. Y otra pregunta, ¿no? Sí, bueno, por sugería, pues, ya, me ha recordado un comentario de Steiner, de una presentación haciendo posar y en aquel tiempo ya posar claramente maoísta y un periodista le llevó otros mutilados por torturar y Jean-Paul Sartre, esto le causa mucho asombro a Steiner, niega, tacha dos personas de farsantes y de figurantes. Eso me ha llevado a investigar de cosas. Me llama profundamente la atención. Luego del siglo XX han existido más de 60 regímenes comunistas de todo el mundo. Todos ellos han tenido un denominador común. El capitalismo traducido en prohibición del derecho de huelga, prohibición de libertad de expresión, de elecciones democráticas, etc. Esta ceguera autoimpuesta, este ver que una vicepresidenta del gobierno se autodeclare comunista con total impunidad y esta especie de fracaso cognitivo de lo que está sucediendo, ¿me lo parece a mí o es general? Bueno, pues la grandeza del orden liberal es que la vicepresidenta se puede declarar comunista, no le va a pasar nada. En un régimen comunista, si el vicepresidente del gobierno se declara liberal y partidario del capitalismo, al día siguiente está purgado, ¿no? O en Siberia. Eso está bien, eso demuestra que el liberalismo, que el orden liberal es grande. Que si se declarase fascista, bueno, teniendo en cuenta que el fascismo está estigmatizado, cosa que no sucedió con el comunismo, pues pasaría lo mismo. Puede ser fascista en el orden liberal, ¿eh? y defenderlo abiertamente. ¿Por qué no está estigmatizado? Bueno, porque uno perdió la Segunda Guerra Mundial. Otro no. Y eso cuenta, ¿eh? ¿Tienes alguna otra pregunta? No habéis hablado de la Agenda 2030,
Estaba hablando de Pablo Iglesias. Bueno, no sé si... Veo que Pablo Iglesias tendría que disminuir a la de piensa que no tendríamos nada. Ahí está el no sé si hemos venido a hablar de... Yo tenía, la pregunta mía era más respecto a la historia y lo que habías comentado en la conferencia, y era sobre el comercio es innato, al menos eso veis expuesto. No me he leído la obra de Escotado del libro del comercio, pero sí me gustaría saber cuál es la opinión de usted, Villanueva, también de Escotado, sobre los inicios del comercio, como si esto es innato o no. Bueno, el escotado tiene estos escotados aquí, no sé qué opinión tendrá al respecto, porque el maestro ya, por desgracia, no nos la puede dar él, ¿no? Te refieres a lo que está documentado en el registro arqueológico. No hay documentación primaria porque los primeros que empezaron a comerciar no dejaron constancia de ello, constancia documental, pero sí hay en el registro arqueológico en distintas partes del mundo, especialmente en Oriente Medio, se han encontrado lugares que servían para comerciar, es decir, que cuando se dispone de excedente, el cazador, por ejemplo, vendía las pieles, ¿no? Para obtener otro tipo de cosas, para obtener grano, para obtener frutos o para obtener huesos con los que hacían las puntas de flecha, ¿no? Es decir, que tan pronto como se empezó a dividir el trabajo, cuando la sociedad humana se empieza a complejizar, en origen, todo lo hacíamos esas hordas humanas, todo, absolutamente, y a partir de ahí se empieza a dividir el trabajo. La división del trabajo es básica, y en esa división del trabajo aparece el empleo de comerciante, que en origen es el empleo que tienen todos están comerciando continuamente, pero es que si vamos a nuestro carácter íntimo, tú estás comerciando, tú vendes tu fuerza de trabajo, tú vendes tus conocimientos, los colocas en el mercado, porque hay demanda de una serie de cosas. Hay también un mercado amoroso, ¿no?, en el que comercias carnalmente, y el comercio es innato, tanto que somos animales sociales. Los que no comercian, pues qué sé yo, son animales solitarios y sin raciocinio, pero no los seres humanos. Es que están de cajón que negarlo, es que aunque no se hubiera encontrado nada en la arqueología, están de cajón, es que es obvio, estamos comerciando todo. En una tribu, una persona que va y caza algo y otra persona que guarda el fuego, están comerciando, ¿no? O si no, uno se muere de hambre y el otro también. Los primeros centros Efectivamente. Claro. Hace un par de semanas hice una contrahistoria sobre la historia de la cartografía de los primeros mapas. El primer mapa que tenemos, el Imago Mundi babilónico, debe de ser algo así como un mapa catastral, sí, porque aparece un mapa, está grabado en una tablilla, sí, de una tablilla Adobe. Y al lado hay un texto que cuando se descifró lo que ponía es, esta parcela es de fulanito. Dice, como el mapa del catastro, vamos, en una palabra. Fijaos si algo como escribir, que en origen debía estar al alcance de muy pocos, los soportes eran caros, bueno, pues los empleaban para esto, para dejar constancia de sus transacciones comerciales. Hay pueblos como los fenicios que esencialmente lo único que nos han dejado en el registro documental son transacciones comerciales. Ahora, claro, no es tan bonito eso pues como, qué sé yo, el Gilgamesh, ¿no? Evidentemente a nadie le interesa un estadillo contable. Es muy útil para un historiador, ¿eh? Hay una pregunta. Voy a intentar retomar ahora de luego comentan sobre los laicos y los cuáqueros, toda una comuna, y que es no solo pedir, sino que prediquer, ¿no? Y también hay otros autores de la religión, ¿qué opinión tenéis para el cristianismo? Bueno, pues depende de qué cristianismo, ¿no? Y hablar del cristianismo, en fin, es una doctrina tan amplia y tan antigua
El cristianismo sirve para todo, ¿no? Lo mismo vas a encontrar textos en una línea o en otra. No, mi opinión del cristianismo es positiva. Yo no soy cristiano, pues no me bautizaron y no soy creyente, pero mi opinión es, me he escrito mucho sobre ello, ¿no? Es positiva, más concretamente el catolicismo romano. Quizá opera en mi propio sesgo. Yo nací en una cultura católica y yo nunca he tenido problemas con la Iglesia, ¿no? Evidentemente soy consciente de lo que se hizo en nombre de la religión en el pasado, ¿no? Pero vamos, que mi opinión en general es positiva del cristianismo. Yo creo que, vamos, yo creo que es que no es ni debatible. O sea, primero tienes que diferenciar cristianismo de jerarquía o de organización católica, por supuesto, ¿verdad? La que sea, ¿no? Pero yo como creyente y como católico, lo que sí te digo es que es primero la religión que respeta la realidad del ser humano, ¿de acuerdo? Que respeta la individualidad. El libre albedrío solamente existe en el cristianismo. Todo lo demás es designio. ¿De acuerdo? Fíjate si hay libre albedrío, que Dios le dice a Moisés que haga una cosa y puede hacerla, no puede hacerla, ¿no? El libre albedrío es la gran clave. Y el libre albedrío, por supuesto, es la base del catolicismo y además la base del liberalismo. La propiedad privada. La propiedad privada es un factor clave en toda la Biblia, todo el Viejo Testamento es una defensa, no tan clara como la de Antonio Escotado, pero todo el Viejo Testamento es una defensa inequívoca de la propiedad privada. No, lo que hace es una crítica al catolicismo como jerarquía y como lo que obviamente, o sea, que es distinto, que es la organización religiosa, es otra cosa distinta, ¿eh? Cuando habla sobre... Tú sabes que está mal traducido, ¿no? No es más fácil que un rico pase por una aguja que un elefante pase por una aguja que un rico al reino de los cielos, sino que un avaro. Muy importante la diferencia, ¿eh? No es lo mismo un rico que un avaro. Y de hecho todo el Viejo Testamento y una gran parte del Nuevo Testamento es una gran diferencia entre lo que es una persona avara y un comerciante o una persona que tiene un patrimonio. Fíjate si se defiende la propiedad privada, que mucha gente, no, muy desorientado en nuestro Parlamento, decía, claro, es que fíjate, María y José eran ocupas, es falso. ¿Sabes? María y José no eran ocupas, lo que pasa es que no había sitio en una posada en la que ya había clientes que estaban consumiendo, y se les dio un sitio en otro lugar. Eso no es ocupar, ¿ok? Eso es defender la propiedad privada. Tenemos que acabar ya. De nuevo, muchísimas gracias a todos, los acompañantes, a Leo, por supuesto a Jorge y... Bueno,